Cordial saludo, soy Freddy Olivares, estudiante de la especialización en Ciencia de Datos y Analítica del curso Métodos Estadísticos en la Ciencia de Datos y Analítica. Vamos a realizar un análisis exploratorio e inferencial. Eh, bueno, antes de leer los objetivos, se nos ha dado un conjunto de datos de Kaggle que contiene un histórico de viajes de una compañía que presta servicios de transporte. Bueno, a raíz de ese dato, de ese conjunto de datos es que vamos a realizar un análisis. Objetivo general: analizar el comportamiento de las variables que influyen en el costo histórico del viaje mediante un enfoque exploratorio e inferencial, permitiendo su adaptación en modelos de aprendizaje estadísticos para optimizar estrategias de precios. Específicos: categorizar las variables presentes en la base de datos según su tipo y distribución mediante tablas de frecuencia, gráficos y medidas de resumen para comprender su comportamiento individual. Enlazar las relaciones entre variables numéricas y categóricas a través de gráficos de dispersión, tablas de contingencia y pruebas estadísticas, con el fin de identificar correlaciones y asociaciones significativas. Deducir la influencia de las variables en el costo histórico del viaje mediante la aplicación de pruebas estadísticas como correlación de Pearson, chi cuadrado y ANOVA, permitiendo obtener conclusiones fundamentales para la optimización de precios. Bueno, el primer paso es la creación de tablas de diccionario. Vale recalcar que los 4 primeros pasos corresponden al análisis unidimensional. En este se analiza una sola variable con el objetivo de comprender su comportamiento y distribución dentro del conjunto de datos. Entonces aquí este es el dataset que nos han entregado y se han creado 3 tablas con el nombre de la variable, su descripción y su clasificación en numéricas o categóricas, con 6 numéricas y 4 categóricas. El segundo punto: se nos ha pedido realizar una distribución de frecuencias de las variables numéricas y mirar sus gráficas. Entonces, como podemos observar, aquí está en el tipo de vehículo, premium o económico, y cada uno de sus valores, en este caso 522 y 478, recordando que existen 1000 columnas. Aquí vemos la distribución del tiempo de la reserva. Entonces, lo mismo, cada uno de sus valores. En el paso 3 se nos ha pedido que hallemos las medidas de resumen de cada una de las variables numéricas. Pues estas medidas de resumen nos permiten identificar patrones y identificar valores atípicos. Además, facilita la comparación entre variables y su impacto en el costo del viaje, contribuyendo a la optimización de estrategias en la empresa de transporte. Aquí vemos una gráfica tipo violin plot del costo histórico del viaje. Entonces hemos hallado su media con un valor de 372.5, la desviación estándar 187.16, el valor mínimo de 25.99 y máximo de 836, cada uno de sus percentiles al 25, 50 y 75%. En el paso 5 ya corresponde al análisis bidimensional. En este análisis bidimensional e inferencial se van a analizar la relación entre dos variables, identificando posibles correlaciones o patrones entre los datos. Además, el análisis inferencial permite extraer conclusiones sobre una población a partir de una muestra. Entonces aquí hemos realizado una correlación 2 a 2, donde podemos observar algunos datos. Esta sería entre la relación entre el costo del viaje y la calificación que le pone cada persona. Entonces, como vemos, existen datos muy dispersos y en esta no existe ninguna correlación o correlación casi nula. Aquí, como vemos, es diferente porque hemos obtenido una correlación del 0.93 y un p-valor de 0.00, que indica este p-valor que si es menor a 0.0
5 existe una correlación fuerte. Entonces, como la podemos observar aquí. Esta correlación es entre el costo histórico del viaje y la expectativa de la duración. Bueno, bueno, la anterior podemos decir porque son variables de tipo numéricas y entonces aquí en notas para las variables categóricas se ha realizado unas pruebas de chi cuadrado y también se han obtenido unas tablas de contingencia. La prueba de chi cuadrado se basa en comparar las frecuencias observadas en una tabla de contingencia con frecuencias esperadas bajo la hipótesis de independencia. Bueno, una vez analizando las variables categóricas, vemos que no existe una relación de evidencia significativa. ¿Esto por qué? Porque su p-valor ha superado el umbral de 0.05, como podemos observar aquí. Este nos ha dado de 0.58 y este de 0.47. En el paso 7 hemos realizado unas pruebas ANOVA que se han comparado las medidas de tres grupos de variables. También vemos que son variables categóricas o numéricas y bueno, para analizar si existen diferencias significativas. Pues la prueba no se realiza es con la media, analizando la media, qué tanta desviación tiene respecto a su media. Entonces, ANOVA es una prueba inicial que nos dice si hay diferencias significativas entre tres grupos. Si ANOVA da un valor menor a 0.05, sabemos que existen diferencias significativas entre al menos un par de grupos, pero no nos dice cuáles. Si existen diferencias significativas, podríamos entrar a aplicar una prueba post-hoc, por ejemplo, en este caso tipo Turkey, que compara los grupos para identificar qué grupos son diferentes entre sí. Bueno, analizando los resultados una vez hecho en Colab, entonces vemos que no existen diferencias significativas en estos valores, en las variables que se nos piden analizar. Porque, por ejemplo, aquí podemos observar el p-valor que es 0.09, superior a 0.05. Como conclusiones, la duración del viaje varía significativamente con tiempos entre los 10 y los 90 minutos y una media de 45.6 minutos, reflejando la oferta de trayectos cortos y largos. Existe una fuerte correlación positiva entre la expectativa de duración y el costo de viaje, indicando que a mayor duración esperada mayor es el costo. La prueba chi cuadrado no mostró evidencias estadísticas de que la fidelidad del cliente influya en el tipo de reservación. La prueba SANOVAS compara la medida entre tres o más grupos. Las pruebas chi cuadrado evalúan asociaciones entre variables categóricas y miden relaciones lineales entre variables numéricas aplicando según su naturaleza de los datos. Los resultados permiten mejorar la estrategia de precios, optimizar tarifas basadas en datos históricos y mejorar la experiencia de usuarios al comprender sus patrones de viaje. El análisis estadístico exploratorio e inferencial facilita la toma de decisiones basadas en datos, permitiendo identificar tendencias, anomalías y relaciones clave para optimizar el servicio de transporte. Bueno, así damos solución a este análisis. Muchas gracias.